Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia y lo prometido es deuda. Habíamos hablado de que íbamos a hacer un par de videos sobre los clásicos de la sociología para los que estuvieran rendiendo parciales o finales. Hemos hablado perfectamente de Bourdieu, hemos hablado de Max Weber, el que había seguido en segunda opción, y ahora toca el turno de Marx. En el video de hoy vamos a ver uno de los textos más complejos de Karl Marx, pero no te preocupes, voy a tratar de explicarlo lo más claramente que pueda y obviamente junto a este texto vamos a ver todos sus conceptos fundamentales, así que no importa que tengas que ver o no este texto, para rendir un parcial o un final de Karl Marx, este video te va a servir para aprobar perfectamente. Sin más misterio, vamos a ver el texto de Crítica de la Economía Política, un texto clásico de Karl Marx que se puede resumir en cómo Marx analiza su método de las ciencias sociales, su método económico, para analizar la sociedad, y el cual va de lo concreto a lo abstracto, que es lo contrario de lo que hace la economía política clásica. Pero vamos a ir por parte. En el siglo XVI, XVII y XVIII se desarrolla la economía clásica, cuyos principales referentes ya sabemos que son Adam Smith, David Ricardo, los fisiócratas, etc. ¿Cuál ve la contribución y cuál ve el descuido que han tenido estos autores? Dice Marx. Su principal contribución es su análisis económico de la sociedad, el cual él cree y también adhiere que debe ser el análisis fundamental para analizar cualquier tipo de sociedad. Ahora, ¿cuál es la crítica? Fundamentalmente que él considera que los economistas de antaño iban de lo abstracto y general para terminar en lo concreto. Y Marx considera que un análisis económico y científico de la sociedad tiene que partir de lo concreto para llegar a lo general. Vamos, que por ejemplo, dice Marx, los clásicos empezaban analizando la economía, por ejemplo, desde la población. Pero ¿qué es la población, aparte de una categoría general? Es una mera abstracción. Si en realidad desglosamos cómo están conformada la población de las naciones, vemos que detrás de ellas no hay un conjunto general, sino lo que hay es un conjunto particular, concreto, histórico, situado, que es, por ejemplo, las clases sociales. Una población no es homogénea, sino que se puede diferir y distinguir claramente entre los que pueden vivir sin trabajar y los que necesitan trabajar para vivir. Vamos, los que pueden vivir de la renta y del capital y los que únicamente tienen su fuerza de trabajo como capital para subsistir, vendiendo su fuerza de trabajo al dueño del capital. Del mismo modo, va a analizar las otras categorías. Cuando los fisiócratas clásicos hablaban de la riqueza de las naciones o del trabajo en abstracto, cuando hablaban de, por ejemplo, del comercio interno, de la divisa, de la moneda, de la propiedad privada, la categoría fundamental de la economía clásica, cuando hablaban, por ejemplo, del comercio internacional. Todas estas son abstracciones, dice Marx, y las va a ir desglosando una a una. Por ejemplo, el concepto estrella de la economía clásica, la propiedad privada. Veamos. ¿Es la propiedad privada un concepto general y abstracto? ¿Por qué? Porque en realidad, aunque esta pareciera la base del derecho, no existe sin un Estado que garantice la propiedad privada. Vamos, que yo puedo imaginarme, dice Marx, un, un salvaje o una persona que viva sola que tenga propiedad, pero no necesariamente esa propiedad es privada en términos de que debe ser defendida por el Estado de otras personas que quieran apropiarse de dicha propiedad. Vamos, que lo que hay de fondo detrás de la propiedad privada son las relaciones de dominación y sojuzgamiento de una clase sobre otra. Vamos, el hecho mismo de que haya una clase que detenta la propiedad de los medios sociales de producción
y someta a la servidumbre, a la esclavitud o el trabajo asalariado a otra clase. Entonces, las categorías que él sí va a analizar son las categorías concretas, es decir, nos organizamos para producir, cómo nos organizamos para producir, y eso que es el modo de producción determina eh, las relaciones concretas de producción. Entonces, Marx va a desechar la riqueza de las naciones, va a desechar comercio interno, internacional, divisas, etcétera, intercambio, todas las categorías clásicas de la economía, y las va a reemplazar por división de clases, y esa división de clases basada en el capital, si se detenta o no capital, si se puede vivir sin trabajar o se tiene que trabajar para vivir, y fundamentalmente eso va a determinar las relaciones entre burguesía y trabajo asalariado. Ya saben que el trabajo asalariado es la forma particular por la cual el trabajador recibe un salario a fin de mes, no proporcional ni directamente relacionado con lo que produce, sino precisamente para que pueda subsistir un día más y volver a vender su fuerza de trabajo. Lo mismo pasa con la categoría, por ejemplo, de dinero. Es verdad que los pueblos antiguos tenían dinero y también había pueblos que no los tenían, obviamente, que basaban su economía en el intercambio de especias, incluso los impuestos también se cobraban en especias o los trabajos se cobraban en especias. Ahora, el dinero solo se ocupó en términos tardíos en la antigua Grecia y en la antigua Roma, en particular en sus tiempos de decadencia, dice Marx. Ahora, el dinero ha existido, pero no como forma de capital, que es como existe en la era moderna. Entonces Marx está planteando que precisamente su análisis histórico de la sociedad, su análisis concreto para llegar a las categorías generales, precisamente parte de la inversa, parte de analizar nuestra sociedad burguesa, industrial, moderna y ver qué categorías in nuce o in germen ya existían de forma degradada, deteriorada, distorsionada o diferente en otras sociedades que han sido preexistentes o pretéritas, como por ejemplo el modo de producción esclavista, en la cual una clase podía vivir sin trabajar, que eran los señores libres, los patricios, y otra era sometida a la esclavitud y debía trabajar para poder vivir un día más. El sistema feudal, donde los dueños de la tierra, de la propiedad comunal de la tierra, podían vivir sin trabajar y los siervos tenían que trabajar para vivir, y obviamente terminando en la sociedad capitalista moderna industrial, donde la propiedad privada alcanza su cum laude, o sea, su punto máximo, en la cual la propiedad privada y el capital determinan todas las otras relaciones sociales. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. Espero que te haya gustado y si te ha servido, por favor, compártelo con tus colegas, compañeros y amigos. De esa forma me ayudas mucho a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.